El 11 de mayo de 2022, la Corte Constitucional de Colombia tomó una histórica decisión, la despenalización de la asistencia médica al suicidio. Este quedó avalado bajo los mismos requisitos en los que está permitida la eutanasia. Se puede solicitar cuando el paciente esté debidamente diagnosticado, con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta de ello que sean incompatibles con su idea de vida digna, cuando manifieste expresamente su intención y la asistencia la preste un profesional de la salud. A propósito de esta histórica decisión, en este video veremos qué dicen las principales religiones sobre el suicidio, incluyendo la cosmovisión indígena colombiana. En la teología del judaísmo, entre los ortodoxos, quitarse voluntariamente la vida es considerado un pecado grave que trae vergüenza a la familia. La prohibición sobre el suicidio es estricta en el judaísmo. El estigma que conlleva el suicidio puede incluso afectar los planes de matrimonio de los hermanos. El judaísmo considera que quitarse la vida es aborrecible y equivalente a un asesinato. Quien intencionalmente se quita la vida no tiene parte en el mundo venidero. Incluso no se observan los rituales de duelo de Sibá, y esas personas no son enterradas cerca de otros judíos, aunque sí los entierran dentro de un cementerio judío. El suicidio a veces se considera robarle a Dios y rechazar su soberanía. La única excepción es en los casos de martirio, donde los judíos están tradicionalmente obligados a sacrificar sus vidas en lugar de violar los 3 pecados cardinales: la idolatría, el asesinato y la inmoralidad sexual. Cuando los romanos quemaron en la hoguera al gran sabio talmúdico Rabí Hanania ben Tradión por el crimen de enseñar Torá y sufría un dolor insoportable, sus estudiantes lo alentaron a abrir la boca para permitir que entraran las llamas y morir más rápido. Él les respondió: que quien me dio la vida me la quite. No obstante, en el Talmud o la Biblia no aparece una referencia o condena explícitamente hacia el suicidio, pero toman como base, en parte, el 6º mandamiento: no matarás. La reprensión al suicidio emana del versículo en Génesis 9:5, que cita: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. El Creador expresa así que castigará a toda persona que disperse su propia sangre. La literatura rabínica considera que la pena le será sancionada en el más allá y que el suicida no será parte integrante del mundo venidero. El Shulchan Aruj escribe sobre el suicida: no lo lamentamos por él, ni lo elogiamos, ni rasgamos nuestra ropa por él, ni nos quitamos los zapatos. Solo lo acompañamos y decimos la bendición de los dolientes por él, y cualquier otra cosa que sea respetuosa para la vida. Si bien el suicidio intencional es un pecado grave y, por lo tanto, está prohibido ayudar o permitir que alguien se quite la vida, aun a quienes se suicidan debido a una depresión severa u otros trastornos psiquiátricos. De hecho, en la práctica, incluso ante la ausencia de un diagnóstico claro de enfermedad mental, la ley judía a menudo presume que había presente esta clase de enfermedad y otorga a la víctima todos los honores del entierro. En la teología del Islam, el Islam enseña que la vida es un deber sagrado dado a los seres humanos por el Creador. Como otra fe abrahámica, prohíbe el suicidio como un grave pecado. Es prohibido bajo toda circunstancia, incluso la guerra. No hay soporte del Corán para tomar la propia vida y mutilar niños inocentes y mujeres, incluso en un estado de guerra con el enemigo. No hay evidencia de la vida del profeta Mahoma que tales actos fueran animados o permitidos por él. En el Islam, nacimiento y muerte se consideran 2 etapas vinculantes que son parte de un tránsito, donde la salvación corresponderá a la actitud justa y correcta de cada persona. El Corán deja en claro que la vida humana es sagrada. No se maten a ustedes mismos. Dios es misericordioso con ustedes. Corán 4:29. Y no se autodestruyan. Pero esto no es respetado por los islamismos radicales. En el islamismo jihadista, los atentados suicidas cumplen 3 funciones principales. Primero, el suicida, inmediatamente después de su muerte, accede a una vida eterna junto a Alá en el paraíso y todos sus pecados son absueltos. Segundo, todo suicida podrá traer al paraíso a 70 miembros de su familia. Y tercero, los atentados suicidas acercan la salvación y la liberación de los territorios islámicos de manos de los herejes.
En la teología cristiana, el cristianismo al tiempo de Constantino comenzó a castigar el suicidio, pero este castigo no devino de una ley bíblica propiamente. Los 10 mandamientos de Moisés hacían referencia en su sexta regla al acto de matar, no al acto de matarse, y estas son dos cosas muy diferentes. Aunque esta argumentación aparenta ser un sofisma, queda claro que para los mismos intelectuales cristianos el fenómeno suicida fue tan complejo que necesitó una regulación posterior nacida de una reinterpretación de este mandamiento. Técnicamente son 4 personajes en la Biblia, los más despreciables puede decirse, quienes cometieron suicidio: Saúl, 1 Samuel 31, 4, Aitofel 2 Samuel 17:23, Zimri, 1 Reyes 16:18, y Judas, Mateo 27, 5. No existe en la Biblia una referencia directa sobre la cuestión del suicidio, esto es si está bien o está mal. Si existen, por otra parte, formas diferentes de evaluar los actos autodestructivos a la luz de sus personajes. Por ejemplo, Judas se suicidó pero Sansón se sacrificó. La preocupación de la Iglesia respecto al suicidio vino después. Con el martirio voluntario, que fue una especie de filosofía, muchos fieles cayeron a manos de los soldados romanos y fueron expuestos a muertes públicas, algunas terribles. Hubo asesinato, sí, pero también hubo, por parte de estos fieles, provocación y búsqueda de la muerte con un solo fin, el de obtener, a través del sacrificio por la fe, los beneficios divinos, el paraíso. Si bien el martirio voluntario era una forma altruista de obtener la gracia divina, al mismo tiempo la Iglesia perdía también seguidores, es decir, amainaba el número de personas que apoyaba la causa cristiana. De esta preocupación fue partícipe y un importante personaje en la historia del suicidio, San Agustín, 354-430 después de la era común, quien debió buscar una razón para considerar al suicidio como un pecado, y entonces halló en el sexto mandamiento su justificación. Aplicaremos al hombre las palabras no matarás, entendiendo, ni a otro, ni a ti, puesto que quien se mata a sí mismo mata a un hombre. También dice, sabemos que no existe ley alguna que permita quitar la vida, incluso al culpable, por iniciativa privada, y, por tanto, quien se mata a sí mismo es homicida, y tanto más culpable se hace al suicidarse cuanto más inocente era en la causa que le llevó a la muerte. Siguiendo la línea agustiniana, los concilios católicos expresaron su desaprobación del suicidio, prohibieron el mismo e indicaron que representaba no solo un atentado contra uno mismo, sino un atentado contra Dios. Tomás de Aquino consideró el suicidio como un pecado, una afrenta a Dios. Así quedó plasmado en el Concilio de Toledo del año 693. Establecía los castigos que debían aplicarse a los que habían intentado suicidarse, incluyendo la excomunión. Otros concilios anteriores y posteriores a este, Concilio de Arles, 452. El suicidio es un crimen que está inspirado por el demonio. Concilio de Orleans, 533. Se determinan penas eclesiásticas para prevenirlo y castigarlo. Concilio de Braga, 563. Condena al suicida a no ser honrado en la liturgia y ser excluido del cementerio. Concilio de Auxerre, 578. Ratifica lo anterior. Concilio Vaticano II. El suicidio es algo vergonzoso que atenta contra lo cívico del ser humano y que constituye el más grave insulto al Creador. La Iglesia Católica solo ha canonizado a una suicida, Santa Pelaya, que se lanzó a un abismo para no ser abusada. En el cristianismo protestante, a grandes rasgos los posicionamientos son similares a los de la Iglesia Católica, pero con una menor dureza. El 10 de noviembre de 2007 se expuso en Ginebra un manuscrito de Calvino del año 1545 tras la visita que había realizado a un moribundo de nombre Jean Bachat, que padeciendo una tuberculosis terminal se había apuñalado a sí mismo. Escribe Calvino: le hice muchas reprimendas y le pregunté si no pedía el perdón de Dios por lo que había hecho, sabiendo que Él tendría misericordia. Su intervención no se limitó a esto, sino que pidió a las autoridades civiles que fuera enterrado en la tumba familiar, pero no se accedió a ese pedido, sino que se lo hizo al pie de la horca. En la teología budista, a priori quitarse la vida tiene una connotación negativa, dado que aumentaría los padecimientos en vida venideras, según explica el profesor Barnett. Esto tiene que ver con la idea de quitarse la vida para evitar el sufrimiento. El suicidio está claramente prohibido en el budismo, apunta. Pero si la acción no es por una cuestión personal, sino para un bien colectivo superior, la cosa cambia. Ahí ya no se aplican las mismas reglas. Por eso es que los tibetanos no ven las inmolaciones como un suicidio,
suicidio, según Barnett. En un apartado de la escritura sagrada derivada, como se cree, directamente de Buda, se refiere a estos estados mentales, los que se relacionan con ideaciones suicidas y sus acciones posteriores como torpezas. En consecuencia, si alguien intenta finalizar el sufrimiento tomando su propia vida por medio del suicidio, en vez de purificar la mente a través de la mediación y siguiendo el sendero óctuple, el resultado es el renacimiento en un nivel inferior de vida, retribución kármica o rueda del sufrimiento y una angustia futura, no liberación del sufrimiento. En otro apartado de su aproximación a la cultura budista, los investigadores comentan, de acuerdo con Sangharakshita, matarse a uno mismo es matar a un ser viviente y es, por tanto, considerado una acción negativa que resulta en otra forma de sufrimiento. En el tratado en el que hace una introducción a la ética budista completa la conclusión, así como un intento de escape del sufrimiento de la vida, suicidio es, acorde con los principios budistas, totalmente inefectivo. El budismo llama a la acción suicida, desde torpeza hasta acción negativa que se traduce en sufrimiento. En la teología hinduista, en el hinduismo, el suicidio es espiritualmente inaceptable. En general, cometer suicidio se considera una violación del código de ahimsa, no violencia, y, por lo tanto, es igualmente pecaminoso que asesinar a otro. Algunas escrituras afirman que morir por suicidio y cualquier tipo de muerte violenta resulta en un fantasma vagando por la tierra hasta el momento en que uno hubiera muerto de otra manera si no se hubiera suicidado. El hinduismo acepta el derecho del hombre a acabar con la vida a través de la práctica no violenta de ayunar hasta la muerte, denominada prayopavesa, pero prayopavesa está estrictamente restringido a los yogis de edad avanzada que no tienen deseos ni ambiciones y que no quedan responsabilidades en esta vida. Las antiguas escrituras se referían al suicidio como Atmagataka. Uno de los primeros escritos conocidos es el Vedas, que contiene versos sugerentes de suicidio. Los Upanishads, 8000 antes de la era común, considerados como filosofía hindú, condenan la práctica del suicidio. A pesar de que los escritos no apoyan el suicidio, hay varios ejemplos en el Ramayana y el Mahabharata que, por el contrario, lo ensalzan. En el Dharma Sastra, el libro de la conducta moral, existe un capítulo titulado Suicidios permitidos. La práctica del seti, autoinmolación de la viuda, y yaujar, inmolación de todas y cada una de las mujeres de la familia o tribu para escapar del invasor, fueron prevalentes en la India. Se condenaban los suicidios individuales, no así los religiosos, que eran aceptados. En la teología indígena colombiana, hay controversias sobre aplicar el concepto suicidio en indígenas por tener origen europeo y por significados divergentes sobre la vida y la muerte en contextos indígenas respecto a no indígenas. Para dimensionar lo que significa que una persona se quite la vida al interior de una comunidad indígena colombiana, es importante destacar que para ellos, más allá de ser un acto cometido contra la misma persona por razones que en el mundo occidental podrían ser catalogadas como una depresión, el acto del suicidio es meramente espiritual. Germán Casama lo explica así: es la forma en la que las desarmonías del territorio se materializan y nos atacan a toda la comunidad. Cuando tenemos desbalances o desequilibrios de la naturaleza y el Jaibaná, médico ancestral y líder espiritual étnico, lo sabe, allí comienzan a ocurrir los casos y hay que estar más pendientes. Cuando habla de desarmonía se refiere, por ejemplo, a que la presencia de los grupos armados que ingresan a territorio ancestral impide el desarrollo de los rituales étnicos de un resguardo, o cuando en una zona sagrada como las montañas, los bosques o ríos que tienen estrecho vínculo ancestral, se realizan extracciones mineras ilegales o no se respeta el ecosistema del lugar. Eso, más que ser una muestra de control de los grupos armados, es una muestra de irrespeto e interrupción de la vida tradicional indígena. Para las comunidades es todavía un enigma explicar por qué, después de que ocurre uno de estos casos, se replican como si fuera una epidemia dentro de la misma comunidad. El primer suicidio es una especie de alerta para ellos. Dicen que los jaibanales han explicado que los espíritus negativos siguen rondando y hasta que no se sane o armonice el territorio, el riesgo seguirá siendo alto. Para poder atender estos casos, esta explicación es muy valiosa, pues según Aranguren, esos espíritus que sí existen, son también otra manera de representar otros elementos que afectan, como los actores armados, los abusadores de niños y niñas, los reclutadores, la falta de protección del Estado,
etc. El fenómeno de la sombra negra en el indígena del Vaupés poco se ha investigado, más en otras culturas indígenas de América Latina se ha estudiado algo al respecto. Wicker habla de una epidemia de suicidios en una etnia de Paraguay llamada Paitavítera. Ellos profesan que hay una enfermedad enviada por los dioses, el tarujo, enfermedad que produce en la persona confusión mental con alucinaciones y con voces que la acosan de manera constante y las induce a suicidarse de manera impulsiva, lo cual crea la sensación de que lo mejor en ese momento es quitarse la vida. En esta etnia, similar a las concepciones de las etnias del Vaupés, el suicidio no está bien visto. Para los Emberá, las alteraciones territoriales despiertan a Baguamia, un espíritu que provoca la muerte humana. Es similar entre Bounan, Ticano, Desenou y Cubeo, para quienes quitarse la vida está asociado a maldiciones y conjuros espirituales. Entre los Emberá del Chocó, la conducta suicida en medio de la guerra se asume como desarmonía espiritual. La gente no duermen en paz porque varios han intentado colgarse en sus chozas y otros indígenas están poseídos por una fuerza sobrenatural que los hace lanzar maldiciones y presagiar el fin de estos pueblos. Los Wayú, se asume una relación entre la fuerza de la palabra y la reciprocidad matrilineal, a tal punto que los causantes de decepciones amorosas propiciadoras de suicidio son castigados, debiendo indemnizar a la familia materna del muerto. Para los Nukak Maku, también la palabra y su cumplimiento constituyen el orden que estabiliza el mundo. Los Wiwa conciben el suicidio como una conducta muy grave. Quien lo comete se lleva al más allá conjuros y maleficios que dejarán su alma vagando por el resto de los tiempos. Las conductas suicidas pueden someterse a castigos terrenales, desde la confiscación de bienes y el destierro hasta exponerse desnudo en público, arrodillarse sobre piedras o semillas de algodón y cargar, por horas, pesadas piedras en los dos brazos. Igualmente, para los Nasa el suicidio ofende a los espíritus ancestrales, pues se debe actuar defendiendo la vida, no atacándola. Asumen que tales muertes ocurridas entre ellos se producen por abandono y olvido institucional, nos están abocando a ir muriendo lentamente. La cosmovisión Nasa asocia el suicidio al pans, al sucio, a los malos espíritus, dándosele connotación de desequilibrio o desarmonía que rompe el tránsito a trascender o morir, conocido como chapups, no aplicable a suicidas, para quienes en los entierros rituales se colocan 4 piedras para que el espíritu de ellos no pueda salir. En contraste, los Yukpa no evidencian conductas suicidas, su concepción de vida no está ligada a la muerte, en su cosmovisión la fortaleza espiritual impide suicidio, sus prácticas no lloran la muerte, no se entierra, el muerto es guardado en rocas y luego de 3 meses se despide y se deja descansar. Hay una correlación directa entre la presión de la violencia externa, el conflicto entre actores armados, pero asimismo aquella usada por la expansión de las fronteras extractivas y productivas, y la elevación, a veces muy frecuente, de la tasa de suicidio incluso de la población infantil. Ha sido un emocionante recorrido por las posturas oficiales de las principales religiones del mundo sobre el tema del suicidio. No olvides pedir ayuda. Si quieres más contenido como este, suscríbete a este canal y dale like.